Hola, utilizando esta presentación y un capturador de pantalla os vamos a ofrecer un vídeo sobre la trigonometría básica. Aquí podéis ver el concepto de ángulo formado por dos rectas, ¿vale? El ángulo no solo está asociado a un triángulo, sino a varios triángulos semejantes que podemos trazar utilizando rectas paralelas. Para estudiar la trigonometría nos basamos en los triángulos rectángulos. Aquí recordamos las distintas partes de un triángulo rectángulo, que son los dos catetos y la hipotenusa. Y por supuesto que uno de los ángulos tiene que ser de 90 grados. En este caso, el lado que tiene enfrente es la hipotenusa. Y ahora vamos a pasar a recordar las razones trigonométricas fundamentales. En este caso, el seno, que se definía como el cateto opuesto de un ángulo partido por la hipotenusa. En este caso, podéis ver aquí un ejemplo con los datos numéricos expresados en centímetros. De mismo modo, podemos definir el coseno de un ángulo, ya sea alfa o beta. Siempre se define como el cateto adyacente o cateto contiguo partido por la hipotenusa. De mismo modo, ¿vale? Si le damos valores a los lados de ese triángulo rectángulo, pues obtenemos el coseno de ese ángulo. En este caso, veis en el ejemplo que vale 0,8. Igualmente se definía la tangente como el cateto opuesto de un ángulo partido por el cateto contiguo o el cateto adyacente. ¿Veis? Aquí en el ejemplo, hacemos todas las operaciones, tenemos que la tangente igual a 0,75. Recordamos también que las razones trigonométricas se podían extender para cualquier tipo de ángulo, no solo los que había en el primer cuadrante. Para extender las razones trigonométricas utilizamos lo que es la circunferencia goniométrica, que es aquella que tenía radio 1. En este caso vemos que el triángulo está en el primer cuadrante, ¿no? Aquí vemos cómo se identifica el seno o el coseno de un ángulo, ¿vale?, con las coordenadas de un punto de la circunferencia trigonométrica. Recordamos también cómo se extendía al segundo cuadrante, ¿no? Del mismo modo, utilizando las definiciones, vemos cómo se define el seno y el coseno de un ángulo. Recordamos que la circunferencia goniométrica, el radio era igual a 1, para facilitar los cálculos. De un modo, tendríamos los ángulos hasta 3 cuadrantes, cada uno con su signo, y del mismo modo al cuarto cuadrante. Aquí hacemos un resumen, ¿no?, del signo de las razones trigonométricas. Sabiendo en qué cuadrante está, podemos saber el signo de esas razones trigonométricas. Y por último, en esta presentación también os recordamos cómo utilizar la calculadora para calcular el seno, coseno, la tangente de un ángulo, o para utilizar las funciones inversas, es decir, que si nos dan la razón trigonométrica, pues calcular el ángulo del que procede. También recordamos las razones trigonométricas inversas, como la cosecante, la secante y la cotangente, que se definían como 1 partido por las razones trigonométricas que ya conocíamos. Y acabamos con la fórmula fundamental de la trigonometría, que se puede utilizar para resolver algunos problemas si sabemos el seno o el coseno de un ángulo. Esta fórmula nos establece que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de otro ángulo siempre es igual a 1.